La legislatura de Córdoba está avanzando en el tratamiento del proyecto provincial 2018, como decíamos desde el comienzo, un tema que despierta la polémica. Y ya nos acompaña en nuestros estudios la legisladora provincial Soher El Zucaría. ¿Qué tal, Soher? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por venir, legisladora. Muchas gracias. Bueno, Soher, esta semana la Alianza Cambiemos le pidió una audiencia al gobernador para plantear puntualmente el tema de los fondos coparticipables hacia los municipios. La respuesta fue que fue un montaje o fue politiquería. ¿Qué lectura hacen de esto? Bueno, a ver, creo que falta madurez política en lo que respecta a puertas abiertas de la provincia de Córdoba. Es decir, hay un mensaje y una forma de expresar de la política del gobernador hacia Nación y todo lo contrario desde el gobierno provincial hacia los municipios. Todo el federalismo que pregona en torno a la mesa de los gobernadores y de la gobernabilidad que le asegura en el discurso del presidente Mauricio Macri es a contrario sensu su discurso respecto de los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Y eso nos hace poner como Cambiemos, como espacio, nos hace poner un poco a la defensiva, en la defensa de los intereses que creemos representar a los cordobeses que acompañan al presidente en las políticas que está tomando, pero a los cordobeses de cada rincón de Córdoba. No es suficiente que el gobernador asegure con su firma el consenso fiscal y las reformas necesarias para llevar adelante las políticas públicas que el presidente quiere imponer, sino también que eso mismo que tanto pregona también sea parte de la discusión y del federalismo cordobés, que es un ejemplo en cuanto no hay provincia que tenga 427 municipios y comunas y que hay que asegurarles a todas por igual el derecho a la coparticipación que merecen. ¿Y cuál es la posición de los intendentes de Cambiemos en torno a este tema tan preocupante? Bueno, para Cambiemos, ¿cómo es la coparticipación de los fondos específicos de la provincia? Bueno, los intendentes de nuestro espacio se engloban en dos foros, el foro de intendentes radicales y el foro de Comupro, y la verdad que los dos nos han pedido auxilio en este sentido para que todos unifiquemos el discurso, porque en la práctica les cuesta muchísimo tener que pedir lo que les corresponde. Ya desde el vamos, ningún intendente debería golpear las puertas, sino por el solo hecho de asegurarnos la gobernabilidad en cada una de sus localidades, necesitan llevar adelante políticas públicas para lo que necesitan financiamiento. El financiamiento viene dado, entre otros ingresos, por la coparticipación provincial. Y en ese sentido, lo que piden es que la discusión esté sentada en la mesa provincia-municipios, que casi nunca se reúne, lamentablemente, y después nos sorprende un ministro como Massey respondiéndonos las cosas públicas que no responden, pero sin embargo a la hora de sentarse en una mesa de trabajo y de negociación y de enlace y con números como se sientan las 24 provincias con el presidente, eso no se refleja en la provincia de Córdoba. ¿Y qué argumento da para no cumplir con la ley el ministro Massey? Primero que en la provincia de Córdoba pasa algo utópico, ¿no? Tenemos un gobernador que junto con su ministro de Economía ha discutido y consensuado políticas con el gobierno nacional y sin embargo, y suscrito el consenso fiscal, y sin embargo nosotros en primera lectura solamente discutimos la ley de madres o la ley de presupuesto sin las reformas necesarias. Y ahora vamos a llegar al día 13, que es la segunda lectura, la sesión que viene la semana entrante, y todavía no sabemos si se van a reflejar en una adecuación presupuestaria lo que el gobernador ha suscrito junto al ministro de Economía de la provincia, que beneficia a los cordobeses más de 700 millones. Y todavía no lo vemos reflejado en las modificaciones presupuestarias. Borra con el codo lo que escribe con la mano el gobernador. Es un doble discurso. Es un doble discurso. Y la verdad que creemos que en otro momento y en otra manera de hacer política donde ¿por qué no traer lo que impregnó la política de Cambiemos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde somos minoría y sin embargo hemos podido consensuar un montón de leyes a través de casi 2 años en diciembre, y en la legislatura de Córdoba no pasa lo mismo?
pero no pasa. Es muy difícil poder acceder a la construcción desde el disenso al consenso. Es muy difícil y creo que debiéramos aprobar, porque de hecho los cordobeses están pidiendo otra manera de hacer política y están pidiendo madurez de la clase dirigencial. Si no aprendemos a leer y a escuchar lo que la gente quiere, los políticos estamos cada vez más alejados de la realidad. Así es. Sobery, más allá del tema de la coparticipación, ¿qué opinión a nivel general tienen desde el bloque en cuanto al presupuesto? No, bueno, si en estos días por fin ingresa a la legislatura el consenso fiscal suscripto y si se ve reflejado esas modificaciones en el proyecto de ley, vamos a acompañar, porque entendemos que primero quien resigna ingresos es la nación en beneficio de las provincias, y una de las más beneficiadas sigue siendo Córdoba, en 700 millones, además de otras tantas concesiones. Entonces no hay duda de que si refleja las necesidades de los cordobeses y ayuda a cumplir las metas que necesitamos, desde el interbloque estamos decididos a acompañar, siempre y cuando se pueda debatir y se vean reflejadas en el proyecto. ¿Y qué va a pasar con los ingresos brutos? Bueno, ¿Va a cumplir el gobernador lo que se comprometió con la nación? En lo personal, este año he llevado adelante una dura lucha de los ingresos brutos frente a los créditos hipotecarios, ¿no? Que hasta que no llegó el agua al cuello del gobernador no decidió... Porque influye mucho en el crédito hipotecario. Claro que influye mucho. Muchísimo. Claro que influye mucho. Además, es algo de sentido común, porque ese dinero que se ahorra, la familia lo invierte por otro lado y se mueve el círculo productivo. Pero por supuesto, creo que era más una posición, si se me permite, necia, de no dar el brazo a torcer porque no salió de su mismo espacio, que otra cuestión porque no tiene lógica, porque terminó reconociendo y resignándolo. Y a nivel nacional se ha comprometido y de hecho dio un gesto con ingresos brutos a través de la relación con las otras provincias, o sea que creo que tiene sentido que va a cumplir, pero también es cierto que el empresariado cordobés le ha hecho saber que es una necesidad. El costo Córdoba, que es una realidad y que asfixia la generación de empleo, tiene mucho que ver con los ingresos brutos, entre otras cosas, por supuesto, pero los ingresos brutos son realmente mucho más altos que en el resto de las jurisdicciones provinciales, y muchas pymes estaban reflejando su inquietud y migrando hacia otras provincias como San Luis y Santa Fe. Exactamente. Así que yo veo frontera de por medio. Con Santa Fe, lo que paga de ingresos brutos un comerciante con el mismo objeto comercial es notable. Por supuesto. Y San Luis ni le cuento. Y San Luis igual. Sobery, ya saliendo del ámbito provincial y como integrante de la Alianza Cambiemos, se cumplen 2 años ya del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué balance hacen de estos 2 años de gestión? Porque recordemos que fue muy esperanzador el arranque, y hubo cosas que se fueron demorando, ¿no? El arranque económico, bueno, cuestiones que por ahí a la gente le preocupan, que creo que obviamente Cambiemos cierra un gran año electoral, la gente respaldó, pero también el electorado tuvo paciencia, ¿no? Tiene paciencia, acompaña las decisiones del presidente, sobre todo del presidente y su equipo. Lo que tenemos para valorar es que creo honestamente que no estábamos del todo seguros de qué país nos íbamos a encontrar, en el sentido que era tal el nivel de ausencia de estadísticas, de políticas públicas serias, de informes económicos. Era tal el caos y el desorden que nos llevó, creo entender, y estoy casi convencida de lo que digo, casi un año saber cuál era la realidad y hacia dónde teníamos que ajustar más y hacia dónde tener que regular muchas de las políticas que el presidente creía y que estábamos convencidos que en un semestre se podían realizar. ¿Fue tal vez demasiado optimista el gobierno en lo que podía conseguir
inicialmente? No, el presidente Macri no es una persona optimista, se basa siempre en lo concreto y en hechos y en mucha información para tomar decisiones. Sí. Y creo que lo que faltó fue eso, conocer la realidad de lo que estaba pasando en el Estado. Y tal vez eso lo conocer a la gente también, ¿no? Sí, y a partir de ahí creo que el hecho de abrirlo, el hecho de volver a tener estadísticas claras, el hecho de volver a hablar de persona a persona y de humanizar la política y este contraste con una forma de hacer política desde un atril y dando órdenes a ir a visitar cada hogar o cada comercio o comerciante. Digo, se nos puede juzgar de muchas cosas, ¿no? De tocar el timbre, de repartir globos. Ahora yo lo volvería a hacer. Y el presidente está convencido de eso, que la única forma de llegar a la verdad de los hechos es hablar con cada argentino. Caminando la calle. No hubo otra manera, no hubo otra manera, porque estaba tan tapado todo. Y de hecho, cada día salen hechos de corrupción nuevos que te dejan asombroso, porque cuando estudias o lees las causas del submarino, algo que nos enluta y nos entristece, tiene que ver atrás el manto de corrupción y una forma de desgobierno y que nos llevó a esta situación. Y cada día más estoy convencida que se van a ir descubriendo. Y cuando a esos números, que pueden ser números fríos, lo contrapones con la necesidad de escuelas, de hospitales, no se robaron un país, se robaron los sueños, se robaron el porvenir, se robaron el futuro de cada uno de nosotros como argentinos. Entonces, a Dios gracias, tenemos un país rico que nos va a ayudar siempre, y para eso necesitamos argentinos comprometidos y una clase dirigencial a la altura de las circunstancias. Sí. Así que estos 2 años creo que han sido duros, pero que aprendimos muchísimo, y también la madurez de un gobierno que cuando se equivoca sabe reconocer, pedir disculpas y cambiar. Es cierto. Zoer, ya nos quedamos sin tiempo, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, compartir con nosotros este momento. A ustedes un gusto. Muchas gracias.